Estamos ya en comunicación. Vamos a hablar con Roberto Félix García. Él es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. Estuvieron ayer trabajando en la Plaza de los Dos Congresos como veedores de derechos humanos y bueno, tienen los informes más interesantes para analizar lo que fue la violación a los derechos humanos en esta brutal represión desatada ayer. Así que hablamos con él de primera mano para saber cómo está la cosa. Hola Roberto, buenas tardes. Acá Leonardo, Mauricio y todo el equipo de la Freeway te saludamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos, Roberto. Al contrario. Bueno, primero contanos un Disculpame, poquito. vos ¿Sí? sabés que te escucho con retorno. A ver, ahí aprolijamos un poco la conexión. Ahí están trabajando los muchachos de la técnica para que Muy salga más prolija. Comentanos, si te parece, un poquito cuál es el trabajo que realizan desde la Comisión por la Memoria en este Sí. tipo de marchas, en este tipo de ocasiones. Mira, la Comisión por la Memoria es un organismo público, autónomo de la provincia de Buenos Aires y que implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Dentro de esas políticas de derechos humanos está el cumplir la función en la provincia del mecanismo local de prevención de la tortura. Esto se llama así, son instancias institucionales creadas a partir de la Ley Nacional 26827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Hay un comité nacional y a su vez cada provincia tiene su comité local o provincial para prevenir la tortura, y esto se hace a través del monitoreo, a través del control de lugares de encierro, del despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Es una tarea que venimos haciendo hace ya muchos años, desde el 2002 que la comisión decide crear el Comité contra la Tortura, que es un programa de la comisión. Y bueno, y ahora a partir de la puesta en marcha del protocolo antipiquete de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, allí tomamos la iniciativa de llevar adelante el monitoreo del despliegue policial en el marco de la protesta social y el uso de la fuerza de parte de la Fuerza de Seguridad. Una tarea que llevamos adelante en forma conjunta con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y con el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de Cava. En Ciudad de Buenos Aires, entre los tres organismos, asistimos a las marchas y justamente lo que hacemos es relevar, diagnosticar el uso de la fuerza de parte de las distintas fuerzas de seguridad que intervienen y después, no solo hacer informes públicos, denunciar si se relevan violaciones de derechos humanos, ¿no es cierto?, denunciar administrativamente, penalmente esas situaciones. Ahí está el panorama de cómo es este trabajo que realizan durante estas manifestaciones. Y bueno, Roberto, ayer ¿con qué se encontraron? Porque la verdad es que fueron imágenes brutales, Sí. ¿no? Hacía mucho que no se veía Sí. la dimensión, por lo menos, del operativo. Y bueno, creo que la palabra brutal que utilizás describe bien lo que ayer pudimos observar. Por un lado, un mega operativo integrado por la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y también luego la Policía de la Ciudad, que se sumó más tarde, en un despliegue de cientos de efectivos de cuerpos de infantería, hidrantes, cuerpos de policía motorizada. Bueno, un despliegue que fue tremendo. Por un lado, en principio, para que se desplegaron dentro de toda la zona alrededor del Congreso, digamos, ¿no? Y después, cuando ya el acto terminó en la Plaza de los Dos Congresos, que se inició la represión de parte de la policía para desalojar la plaza y justamente, ahí fue una cacería, ¿no? Salieron a cazar personas para detenerlas, hubo 35 detenciones, realmente detuvieron a gente que ni siquiera había participado de las marchas, una persona discapacitada, digamos, personas que 3 o 4 personas en situación de calle. Y realmente hay fue salir a detener personas que en muchos casos no habían participado ni siquiera en la plaza de la marcha, que habían estado, pero que no habían ni siquiera llegado cerca de la zona donde hubo conflicto, porque las detenciones se hicieron sobre Avenida de Mayo, sobre 9 de Julio, ¿no? La mayoría de ellas, y además de eso, además de las 35 personas detenidas, donde se construyó una escena, digamos, hoy lo dijo el gobierno nacional, ¿no? Una idea de golpe Ahí de sí. Estado, con mucho armamento, con una granada. Bueno, la verdad es que estuvimos ahí cuando ya en la noche tarde
encuentran a una persona que tiene una granada vieja en desuso. Bueno, eso sirvió para que digan que se trataba, es decir, ya había terminado todo el acto, estamos hablando de bastante de tardecita. Y bueno, y además de eso, todo el despliegue represivo con gran cantidad de gases lacrimógenos, con gas pimienta que utilizaron, posta de goma. No sé, nosotros relevamos más de 200 personas heridas de distinta gravedad, entre ellas 5 diputados, varios defensores de derechos humanos de nuestro equipo que estaban haciendo la tarea de monitoreo. Bueno, la verdad que fue realmente muy cruenta la represión, muy salvaje, muy sin ningún tipo de limitación de parte de las fuerzas y bueno, con una vocación realmente de que se genere ese hecho que se generó, ¿no? Ahí lo que se pudo ver es la decisión de las fuerzas de seguridad de que la gente se retirara, se vaya, ¿no? Que no haya más Sí, gente directamente en las cercanías de todo el Congreso, no solo de la plaza. exacto. Sí, sí, bueno, habrá que ver, habrá que investigar. Yo espero que realmente la justicia investigue qué pasó con esos hechos graves donde se prendió fuego un auto, bueno, quiénes fueron los autores de esos hechos, porque, bueno, la verdad es que la manifestación hasta ahí era pacífica, no había ningún problema, y de repente se empieza a generar una situación como esta, ¿no? Que vienen unos encapuchados, prenden fuego un auto y se van. Encapuchados que nadie identifica como propios, nadie no tenía nadie se hace cargo, digamos, de ese hecho en sí, digamos. Aparece una persona encapuchada, pum, prenden fuego al auto y se van. Bueno, nada, hay que investigar quiénes eran efectivamente los responsables. La justicia esperemos que realmente investigue a fondo y sepamos qué pasó, porque hasta ahí la manifestación era muy pacífica. Bueno, por supuesto, cuando la policía empieza a reprimir y a tirar con los hidrantes por sobre la valla que habían armado ahí frente al Congreso, bueno, algunos manifestantes obviamente empiezan a arrojar algunas piedras, algunos, ¿no? También un poco como mecanismo de defensa frente a esa agresión policial. Y bueno, y ahí se encadena después la represión tan brutal, ¿no? De correr a las personas, incluso por Avenida de Mayo hasta 9 de julio, y de ahí los persiguieron y los fueron cazando hasta a manifestantes que se retiraban hacia Constitución, ¿no? A tomar el tren. Así que el panorama fue de una ciudad, digamos, prácticamente sitiada, pero bueno, contra un despliegue muy violento contra manifestantes que bueno, no habían reaccionado violentamente. Estamos conversando con Roberto García, él es secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Mencionabas ahí la cantidad de detenidos. Se conoció en el día de hoy que se va a impulsar acusarlos por sedición o por terrorismo. ¿Qué saben de esto? Sí. ¿Qué pensás Sí, de sí, este tema? no, bueno, efectivamente fue un anuncio ya del Ministerio de Seguridad que se va a presentar como querellante en las causas. Las causas están solicitando que todas las causas pasen a la órbita federal justamente para poder imputar estos delitos. Así que bueno, estamos muy preocupados, lo vemos con preocupación, es muy grave porque lo que están haciendo es criminalizar la protesta social al extremo, ¿no? Con figuras como, bueno, aplicar las figuras de la ley antiterrorista, son figuras graves, con delitos que traen penas graves. Así que la verdad que con mucha preocupación vemos cómo lo que están intentando es justamente, ¿no es cierto?, atemorizar, digamos, a la gente que se manifiesta, a la gente que protesta, atemorizar y, bueno, evitar que se movilicen, bueno, a partir justamente de la violencia, de la represión, de las detenciones y la aplicación de causas que van a implicar, por lo menos seguramente en muchos de ellos, la prisión preventiva, o sea, que sigan detenidos y que después se los juzgue por delitos graves. Entonces, creo que es una estrategia del gobierno para criminalizar la protesta y, bueno, la verdad que es muy grave contra la democracia, ¿no? Porque además pensar que manifestantes que van a manifestarse en contra de una ley son terroristas o que quieren dar un golpe de Estado, bueno, es un mensaje realmente preocupante también porque, bueno, digamos, el propio presidente lo que está diciendo es, hay un golpe de Estado, ¿no? Y qué pasa si el Congreso termina no votando las leyes que él quiere, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es la respuesta después del gobierno, ¿no? Porque si todo es un complot, un golpe de Estado y hay terroristas que no son ni más ni menos que manifestantes que reclaman por sus derechos, bueno, se abre un interrogante acerca de hasta dónde puede llegar, digamos, la actuación del gobierno nacional en clave de defender sus iniciativas, ¿no? Roberto, ¿qué significa la figura de terrorismo, que alguien lo acusen de terrorista o de sedición? Porque estamos hablando de delitos muy, muy graves, ¿no? Mm.
Sí, es eso, justamente. Bueno, viste, es una ley que se ha aprobado justamente, yo creo, con esta intención de criminalizar determinados sectores que luchan por sus derechos, ¿no? Porque ellos lo inscriben en la lucha contra el terrorismo internacional, el terrorismo, digo, que uno conoce más tradicionalmente como el terrorismo que pone bombas, ¿no es cierto? Y mata inocentes, y cuando en realidad en nuestro país la aplicación de esa ley antiterrorista sancionada, bueno, cuando era presidenta Cristina Kirchner, esa ley se sanciona en aquel momento, un poco a pedido de los organismos internacionales que trabajan estos temas, de que era necesario sancionar esta ley para inscribir a Argentina en las políticas mundiales de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Nosotros alertamos en aquel momento que eso iba a ser utilizado para la represión de la protesta social. Y bueno, y en Argentina, si bien es una ley que no ha tenido mucho uso, sí se usó, por ejemplo, contra comunidades mapuches que reclamaban tierras ancestrales, digamos, ¿no? Entonces, la misma Bullrich ha denunciado por terroristas a los mapuches, y bueno, y ahora se utiliza para llamar terroristas a manifestantes, trabajadores, desocupados, gente que reclama por derechos. Entonces, es muy grave porque te imaginas que lo que hacen es intentar que se apague la protesta social, que nadie más reclame, que todo el mundo acepte todo lo que el gobierno está haciendo sin ningún tipo de reclamo. Y no son terroristas, digamos, porque no están haciendo ningún tipo de atentado. Los manifestantes de ayer, en todo caso, hubo gente, sí, que reaccionó contra la violencia policial, pero la verdad es que no hubo ningún acto de terrorismo. Nadie puso bombas, nadie, ¿no?, atacó a la población civil de parte de los manifestantes. Así que bueno, nada, estamos muy, muy preocupados con esto y esperemos realmente que la justicia ponga un límite a esta locura punitiva del gobierno nacional. Roberto, la situación actual de los detenidos, siguen, estas personas que mencionás, estos 35 detenidos, siguen privados de su libertad. ¿Cómo está eso? Sí, la mayoría sí, porque bueno, insisto, están discutiendo la competencia, si se trata de delitos vinculados con la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires siempre es la que interviene en estos casos, digamos, ¿no? La mayoría de estas detenciones, 22 de estas detenciones, la hizo la policía de la ciudad, entonces en general aplican resistencia a la autoridad, un delito así más leve, y a la persona la liberan rápidamente, pero ahora se están inhibiendo de intervenir la justicia de la ciudad, a pedido de la justicia federal, que lo que está haciendo es pretender encauzar estos hechos como, bueno, esto como terrorismo, sedición, y entonces bueno, todavía no hay resoluciones, pero es muy probable que las personas las quieran dejar detenidas en prisión preventiva por la gravedad de los delitos que le van a imputar. Roberto, la última que me queda, otro día hablamos un poco más Sí, de la comisión, que es este organismo tan interesante y que siempre Guillermo Torremare nos trae las novedades de la comisión. Pero sí. con respecto a lo de ayer, ¿cómo es el actuar después de la comisión una vez, porque ustedes toman pruebas, hacen relevamientos? ¿Cómo sigue su actuación después Mira, de un caso como el de ayer? en general, bueno, lo que hicimos fue todo el tiempo tratar de ir informando los hechos de represión, de visibilizarlos, y eso lo que hacemos después es un informe que se hace público, en este caso un informe que vamos a elevar al Congreso Nacional, y realizar las denuncias penales que, bueno, ya lo están estudiando los abogados sobre los hechos bueno, de la actuación policial que ocurren en ese momento, digamos, ¿no? Esa es un poco la tarea. Y también enviamos esa información a algunos organismos internacionales de derechos humanos, digamos, bueno, hacemos, tratamos de que se visibilice y se conozca, digamos, la forma en que el gobierno está enfrentando la protesta social. Ahí nos quedó claro, y gracias por ese trabajo que realizan en este tipo de ocasiones donde se ven violentadas la integridad física de las personas que se manifiestan. El laburo que hacen desde la comisión, la verdad que es una garantía para todos los ciudadanos, así que gracias por eso, Roberto, y gracias también por este rato que te diste para charlar acá en el aire de la Freeway. Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes y les mando un gran abrazo. Roberto García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.